Desde hace un tiempo he querido compartir de diferentes formas algunos textos que he escrito. Bueno, son unos textos que han sido un poco complicados de escribir y quizás son un poquito también complicados de escuchar o de leer, pero pues no sé, mi intención es intentar construir conocimiento a partir de mi vivencia y no sé si a alguien le llame la atención o le interese pues lo que yo he escrito, ¿no? Intentaré en este espacio, cuando llegue a escribir algo, pues leerlo por aquí. Este es un primer texto que escribí después de una serie de acontecimientos un poco eh, curiosos que tuve la semana pasada. ¿Estás bien? Pero, ¿estás bien? Sí, esa sería la respuesta que buscaba aparentemente mi expadre cuando me vio en un lugar público con un catéter en la nariz. La respuesta del estudio por el que me pusieron el catéter, en resumidas cuentas, es que yo estaba bien. Pero, ¿qué es estar bien? ¿Estuve bien alguna vez? ¿Cuándo y en qué circunstancia? ¿Estuve no bien alguna vez? ¿Cuándo y por qué? ¿Qué te imaginas? Un dado al aire. No era clara la respuesta. No podía hacerlo después de años sin convivencia, afortunadamente. Por otro lado, parecería que la otra persona solo podría adivinar que sí, ¿o no? ¿Qué pasaría por su mente? Por lo general trato de adelantar lo que las personas podrían pensar para entonces tener un poco de espacio. Sin embargo, esta es una de las habilidades que más me cuesta. Por eso, esta es una de las cosas que trato más en mi vida. Trato, en muchas ocasiones, de evitar la sociabilidad. No sé desde cuándo ha ocurrido. Solo sé que a ese inicio brumoso se le han añadido más factores en el tiempo, como una torre de naipes que empieza a tambalear. Actualmente y después de un largo proceso que ha durado gran parte de mi vida, a esa reticencia, no sé si ligera o intensa, ¿qué más da? Se ha sumado una carta quizá muy pesada, que ha tenido diferentes manifestaciones a lo largo de mi vida. Parece que está entre lo indecible, pero recientes sucesos me han facilitado un poco el expresarlos, entre ellos pesadillas y pesadillas de la vida real. Extrañamente, o mejor dicho, cotidianamente, las pesadillas imaginarias y las reales se han retroalimentado en un círculo que es complicado, perdón. Extrañamente, o mejor dicho, cotidianamente, las pesadillas imaginarias y las reales se han retroalimentado en un círculo del que es complicado descansar. Irónicamente, para algún observador externo, podría parecer que es una zona de confort y se me censuraría por estar en una zona de confort. Sin embargo, este no es un buen lugar para estar. Otras personas apuntan el deber de salir de esta zona de confort para exponerse a la vida real. Un compañero de la primaria, Gonzalo, así lo mencionó. Se encargó del deber pedagógico de mostrarme cómo era la vida real. Creo que por lo hecho, él, creo que lo hecho por él entra en el campo de lo indecible, ya que no recuerdo cómo actuaba, solo el argumento con el que lo justificaba. Tal vez tenía razón. Tal vez lo que yo tenía que aprender era otra cosa, y él me estaba guiando inocentemente hacia ella,
solo que soy una persona muy tonta como para aprender los valores que sí importan en la sociedad y despreciar los que están en un segundo plano cotidianamente. Tal vez no podía aprender otra cosa, sino lo que aprendí. Es irónico porque aparentemente y en la mirada de algunas personas, soy una persona muy inteligente. ¿Se supondría que la inteligencia tiene que ver con aprender con facilidad? ¿Aprender qué? ¿O de qué forma? Las formas convenientes para navegar lo social no ha sido en mí sencillo aprenderlas. El sentido común es tan relevante en la vida cotidiana y tan extraño para mí. Creo que la palabra pendejo me ha interpelado a lo largo del tiempo. No puedo recordar con claridad algún momento en el que me la hayan dicho y que haya sido relevante para mí, aunque sé que esto ha ocurrido. Solo recuerdo con vividez, en la primaria, recordar que se me dijo la frase, ¿eres o te haces? Me emocionó e intrigó, aunque probablemente me llamó la atención el subtexto, el tono de voz, con el que se asoció, que me imagino que tenía que ver con la burla. Lo que me emocionó de la frase era, claro, una persona es o se va haciendo en el camino. Ya que estamos en esta pregunta, creo que ambas. Probablemente si hubiera empezado a respirar en otro contexto, habría realizado otras cosas en mi vida. Habría muerto antes o vivido más. Aquí nos tocó vivir. Sin embargo, estamos en un constante cambio y sin saberlo, todo está en juego a cada instante. No sé cuánto tiempo me tardé en comprender o si me dijeron que lo que querían decir era otra cosa. Tal vez todos necesitamos de todos, irónicamente, aunque si eso es así, esto me lleva a dos preguntas internas. Inciso A, ¿qué papel cumplo yo en la sociedad? ¿Qué hago? ¿Qué aporto? ¿O para qué sirvo? Inciso B, ¿qué papel juegan otras personas en mi vida? ¿Por qué ha sido esto tan complicado? Dando lugar muchas veces a situaciones en las que parecería que otras personas pulsan el botón de expulsar. Cuando instantes después, para mi sorpresa, después de entender que game over, resucito en el mismo lugar con la pregunta del inciso A aún pendiente. Es que también tú, pero a menudo siento que lidio con las cargas y expectativas de otras personas cuando me les cruzo. Esto me lleva a una pregunta inciso C, inciso D, y probablemente así sucesivamente. Inciso C, ¿qué puedo o qué quiero yo hacer en la sociedad para cumplir un papel y que al mismo tiempo las personas del inciso B me reconozcan? Inciso D, ¿es esto una distinción entre el querer o el poder? Creo que la cuestión del querer ha sido muy difícil para ti, para mí. Bueno, es que hay una frase que dice querer es poder, ¿no? A esto me estoy refiriendo. Regreso y corrijo lo que dije. Creo que la cuestión del querer ha sido muy difícil para mí. No creo que eso sea posible. Sin embargo, en la vida cotidiana, parece que navego con ello, con la noción del querer, constantemente, recordándome que al menos aquí tengo que poder. No creo que nadie pueda con todo. Sin embargo, ¿cómo le hacen? ¿Cómo pueden navegar su todo sin poderlo todo, irónicamente, para después manifestar que es una cuestión de querer para poder? ¿Quién lo puede todo? A veces me sorprendo mareándome, intentando navegar los torbellinos de algunas pequeñas constelaciones de mi todo. A veces logro poner un ancla y digo, para, y el torbellino se aleja.
es lo social, por lo que ese alejamiento tiene todo tipo de consecuencias, algunas negativas. Otras veces digo, sigue, es necesario. Y entonces ese pequeño torbellino, con cada vuelta que le doy, se intensifica. Entonces, creo que eso me pone en la situación, a veces riesgosa y a veces inevitable, de naufragar. Los naufragios claramente son situaciones complicadas que no le deseo a nadie. No sé cómo otras personas evitan naufragar o cómo salen del naufragio. A mí, poco a poco, cada naufragio me deteriora. Si no te mata, te hace más fuerte. Dice una frase que relaciono yo al universo del querer es poder. Entiendo el aspecto de la frase que tiene que ver con que entiendo el aspecto de la frase que tiene que ver con que cada nueva experiencia genera la posibilidad de aprender y construir conocimiento. Sin embargo, si regreso a las labores pedagógicas de las que he hablado anteriormente, ¿qué es lo que yo puedo aprender? Sigo sin entender mucho. No puedo esperar al siguiente naufragio. De uno se encadenaría con otro y con otro, pero no sé qué hacer. Noto que un mecanismo que uso para navegar después de tanto naufragio es el de evitar lo social. A menudo me he sentido vulnerable en lo social. No sé qué pasa o si siempre reacciono a partir de ello, o si otras personas lo noten, lo huelan. El sentirme vulnerable me hace gastar mucha energía, lo que acrecenta la posibilidad de naufragar. Se vuelve una espiral de remolino. Si a ello le agrego la inercia de lo social en sí misma, es decir, lo que se actualiza allá afuera cada momento, puede llegar el tiempo en el que eso me supere. Entonces, diferentes personas pueden actuar sobre o en mí. Hay veces en las que estoy naufragando y no me doy cuenta o trato de negarlo. Entonces aparece una persona en la que se actualizan las normas sociales del más fuerte. Game over. Creo que, por ahora, mi mecanismo más eficaz es evitar lo social en la medida de lo posible, restringiéndolo a las actividades que sean estrictamente necesarias. Modificar mi agencia en el espacio público, restringiéndome más en su uso. Tener un plan cuando comience a notar el naufragio. ¿Cómo podré parar al notar el naufragio?